Biblias el segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Segundo de Crónicas, capítulo 12. Una decisión del corazón. Pues tenemos aquí entonces una serie que se trata de la restauración no solamente de la nación de Israel como ciudad, sino también como pueblo de Dios desde su corazón. Un corazón restaurado a la comunión con Dios, un corazón transformado. Y en esta ocasión vamos a ver que ese corazón transformado lleva a un momento en que tiene que tomar una decisión desde el corazón, una decisión importante. Aquí, lamentablemente, la persona que está como rey es después de David y Salomón, el primer rey, Roboam, es un ejemplo de alguien que no lo hizo, de que la decisión de su corazón la tomó hacia otro rumbo, siguió el camino apartándose de Dios. Es el ejemplo contrario a lo que hemos de seguir. Entonces, esta narración es muy importante para los israelitas. Están llegando y no narran todas las historias de todos los reyes, narran solamente algunas cosas, y este rey es muy importante porque aquí es donde se divide el reino, en el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Aquí empieza esa división. Aquí empieza. Él le hace caso a los jóvenes cuando va a hablar con los israelitas. Él quiere mantener el reino. Muere Salomón y él va a una de las ciudades del norte, muy atrevido, a donde tiene opositores. No va a una ciudad que es de los suyos, que le va a acoger fácilmente, sino que se va a una ciudad emblemática del norte. Y ahí la gente se le revela. Él toma decisiones malas. Él quiere afianzar el reino y cree que afianzar el reino va a ser con violencia, con fuerza, y no es así. Y entonces saca esa frase de que los jóvenes le aconsejan cuando les dicen: bájanos los impuestos, tu padre Salomón nos cargó la mano. Y entonces él toma consejo. Los ancianos le dicen: sí, bájale los impuestos, tu papá se pasó. 40 años nos tuvo con impuestos altos. Y luego escucha a los jóvenes, y los jóvenes dicen: no, tienes que ser duro con ellos, que vean tu liderazgo. Y es donde sale y dice: la espalda de mi padre, mi dedo pequeño es más ancho que la espalda de mi padre. Si él les puso impuestos, conmigo va a ser peor. Si él los azotó con látigo, yo con escorpiones, o con esos látigos que en la punta tienen como metal o pedazos de huesos. Ese va a ser mi mano dura. Y no, todos se le rebelaron y se fueron: no tenemos nada que ver contigo. Él tuvo que huir, irse hacia el sur, donde era su tribu. Salvó la vida, salvó el territorio del sur, pero y es lo que le quedó. Y aquí empieza el capítulo 12. Cuando Roboam había consolidado el reino, o sea, ya les dieron un susto, se vino al sur, trató de consolidar el reino, agarró como sus principales 15 ciudades y las fortificó por si acaso. Les puso soldados y murallas, y a todos los hijos que tuvo los desparramó en todas esas ciudades y los hizo jefes de ciudades. Ahí sí fue astuto, pero dice que cuando había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Aquí está el primer versículo tremendo. Dejó la ley de Jehová significa dejó el pacto. Dejó el pacto. Es Dios me cuida y me provee y yo le adoro. Y él, cuando dice que dejó la ley de Jehová, significa que dejó de adorar a Dios y adoró ídolos. Y ahí una influencia muy fuerte va a ser su madre. Al final vamos a verla sobre ella, ahora que estamos
generación, para bien o para mal. En la familia o nos salvamos o nos perdemos. Y aquí él dejó la ley de Jehová. Jim Guest dice en uno de sus principios para vivir, el síndrome del éxito le llama: cuando tenemos éxito, necesitamos estar en guardia contra la tentación de seguir nuestros deseos egoístas e ignorar las enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado cuando tenemos éxito. Él se sintió ya a salvo, ya las ciudades estaban amuralladas, pero aquí al rey se le va a juzgar desde una perspectiva diferente, una perspectiva teológica. No importa qué es lo que hizo en economía, no importa cuánto es el Producto Interno Bruto, no importa cómo tiene la inflación o el salario mínimo, no importa su ejército, no importa ninguna de esas otras factores macroeconómicos, nada de esto. Lo que importa es, ¿siguió fiel a la palabra de Dios o no? Y entonces cuando lo leen los que vienen de la cautividad otra vez, ellos tienen que preguntarse lo mismo. Pues regresamos de la cautividad babilónica aquí, nada más con este único medidor de desempeño. ¿Estoy siguiendo la ley de Jehová o no? Ese es mi único indicador. Olvídate de todos los demás. Puedes estar haciendo muchas cosas, pero ¿estoy obedeciendo la ley de Jehová o no? Y él la dejó. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová, aquí ya no nada más dice que dejó la ley de Jehová, dice que ese dejar la ley de Jehová es rebelión contra Dios. ¿Sí? Se había rebelado contra Jehová, porque el pecado siempre es personal, no es un algo. ¿Sí? Eso es lo que dice la gente para justificarse y para bajar la conciencia de culpa. No, pues esto no es personal, mira, esto no es personal, no lo hago contra ti, no es personal. Este es mi trabajo, este es un algo, este es algo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Así entrevistaron al pozolero hace muchos años. Él desintegraba cuerpos de los que mataban, los del crimen, y los echaba en un tambo y con ácidos los deshacía. Y él decía, no, es que no es personal, esto nada más es mi trabajo. Él decía, ¿cómo le puedes decir a una persona, no es personal, pero te voy a agarrar y te voy a echar ahí al ácido y te voy a deshacer? Trata de justificarse, pero el pecado siempre es personal y en primer lugar es contra Dios. Es más, no se puede hablar de pecado sin hablar contra quién se comete ese pecado. Y siempre es contra Dios. Y aquí él se rebela contra Dios. Obvio, todo el pueblo con él se va con él. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, subquienios y etíopes, no tenían número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Así que está aquí un enemigo que es el rey de Egipto. Egipto había estado menguado en poder. De hecho, Salomón había sido más poderoso que Egipto y había hecho que Egipto le diera a su hija como mujer, reconociendo que Salomón era superior en potencia y fuerza, pero ahora ya no, este es otro rey. Sisac viene y conquista Judá, pero viene primero un profeta y le dice al rey y a los príncipes, no crean que él nada más viene porque sí. Ustedes dejaron a Dios y viene porque Dios los ha dejado a ustedes. Ustedes no quieren a Dios. El pacto dice que Dios los protege y les provee y ustedes le adoran. ¿Ya no lo quieren adorar? Bueno, Él ya no los va a proteger.
háganle como quieran. Y sus 15 ciudades fortificadas no aguantaron el embate de Sisac. Sisac vino por el camino de la costa, camino de Gaza. Primero se fue hacia el sur, hacia el Negev, luego entró por arriba, directo hacia Jerusalén, y los rodeó, y las ciudades fortificadas estaban aquí en medio. Yo creo que nada más conquistó como 3, 4, y los demás dijeron, pues ¿qué hacemos? Ya estamos rodeados. Así tan fácil fue. Vino Sisac y los rodeó. Pero ¿por qué viene? ¿Por qué viene el profeta a decirles eso? Viene el enemigo, y ¿por qué viene a decirles? Ni crean que Dios los va a defender. Ustedes lo abandonaron, ahora Él los abandona. ¿Por qué les dice eso? El anuncio de juicio conlleva misericordia. Siempre que Dios anuncia juicio es por misericordia. Simplemente pudo haber sido conquistado y derrotado. O como cuando Jonás va a Nínive y les dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué les anuncia juicio? Porque les está dando 40 días para que se arrepientan. Eso es misericordia. Y entonces ellos se arrepintieron. Dice ahí el versículo 6, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Ahí está el objetivo más grande en las historias que tenemos aquí en Crónicas. El objetivo no es que todos sean salvados. De hecho, al final no se salvaron todos, ¿verdad? Fueron a la cautividad, por así decirlo, perdieron. El objetivo más grande, el objetivo primordial, no es la salvación de todos. Dios no hace todo hasta el límite para salvarnos. El objetivo es la gloria de Dios. Y entonces ellos dicen, justo es Jehová, dan gloria a Dios. Ese es el objetivo. Dios es glorificado a veces en el juicio y a veces en la salvación. Y la mayoría de las veces en la salvación a través del juicio. Aquí fueron salvados. Cuando ellos se humillaron y dijeron, justo es Jehová, dieron gloria a Dios, entonces Dios le manda otra vez al profeta y les dice, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Entonces los salvó, digamos que a medias. Dice, no van a ser aniquilados, Jerusalén no va a ser destruida, pero sí van a ser sus vasallos. Entonces el ejército llegó, destruyó poco, se rindieron y le dieron tributo. Entonces Sisac se llevó los tesoros del rey y se llevó también muchos de los adornos del templo, que eran de oro. Había muchos escudos, se los llevó, todos esos escudos de oro. Rindieron un tributo y dijeron, tú ganaste, aquí está, este es el dinero, y si al siguiente año vienes, mandas unos mensajeros, le volvemos a dar dinero y nos hacemos tus vasallos. Y dice Dios, para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir a las naciones. Van a aprender el camino que eligieron, ¿verdad? Y dice que si, en el 9, subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Entonces se humillan,
Dios les permite vivir, no tener destrucción, y vivieron bien. Y el rey lo que hizo es que antes tenía en el templo los escudos así de oro, mandó a hacer unos de bronce, es más barato, pero que se viera como quiera digno. Y ahora cuando él iba al templo, primero venían todos sus guardias, tenían esos escudos, ya no hay exhibidos en el templo, escondidos, guardados, los sacaban, los ponían y ya él venía al templo. Cuando se iba, los recogían y los guardaban, así como nosotros cada domingo, ¿verdad? Recogemos todo y luego otra vez lo sacamos. Ya no lo dejaban ahí expuesto, y si no lo roban. Imagínense, esto lo están leyendo los que vienen de la cautividad. Bueno, a nadie le gusta que le roben sus cosas, obviamente. Cada quien aprecia lo suyo y se siente vulnerable cuando algo es robado, sea lo que sea. Pero lo más grande que tenía el templo no eran esos escudos. El tesoro que guardaba el templo, ¿qué era? ¿Qué dijimos ayer? ¿Cuál era la perla de gran precio? ¿Quién era el tesoro? Ayer no fue, ¿verdad? Fue el domingo pasado. ¿Cuál era el tesoro? ¿Qué es lo que no podían perder? Los que estaban en la cautividad y regresaban sabían que ellos perdieron la tierra, el templo, familias. Estuvieron allá en medio de ídolos. Y cuando regresaron sabían que Dios estuvo en medio de ellos y regresó con ellos. Y que se podían llevar todas las cosas del templo, pero que lo importante era el Dios del templo. Ellos sabían que ahí había algo más valioso, el tesoro más grande que no se iban a poder robar. Cuando él trae por ahí los escudos, está bien, pero había algo más grande. Cuando se van a la cautividad, escribe en Lamentaciones el profeta Jeremías llorando, dice: la ciudad está destruida, las puertas quemadas, el templo derribado, los hombres se ven ahí tirados por montones, hay mujeres buscando con qué entretener la vida de sus niños pequeños, hay mucho desastre, y ellos son llevados cautivos, y ellos pensaban que su heredad era la tierra, ese lugar en la tierra prometida que les había dado en su tribu, su parcela, ¿verdad? Habían repartido la tierra y ellos decían: esta es la heredad que me ha tocado en la tierra prometida, con la bendición de Dios. Ellos ya no tenían la tierra. Y Jeremías escribe: mi porción es Jehová, dijo mi alma. No es la tierra, ya no había ahí. No era el templo, no era ni la familia, ni su trabajo. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Llegó a decir él. Entonces, me quitan la tierra, pues mi porción es Jehová, ese no me lo quitan. ¿Sí? Hay algo más grande, nosotros debemos de tomarlo también en cuenta. Qué bueno cuando tenemos familia, casa y algunas posesiones. Pero hay un momento en que nosotros tenemos también así humildemente decir: Señor, mi porción eres tú, no me importa todo lo demás, yo no quiero aprender lo que es servir a los reinos de las naciones, quiero servirte a ti. Él no quiso, este hombre, Roboam, no quiso servir al Señor. Y aquí hay un principio para vivir que nos dice Jim Getz: la importancia de la humildad. Sin importar nuestros errores, lo primero que debemos hacer es humillarnos delante de Dios para restaurar nuestra relación con Él. Lo primero que debemos de hacer es humillar nuestro corazón delante de Dios, no importa lo que hayamos hecho. Tenemos muchas historias en la Escritura y muchos pasajes, salmos y profetas que nos dicen que Dios habita con el humilde, que Él desciende con el que está contrito de corazón, que no desecha al corazón humillado, al corazón contrito, al corazón arrepentido. Siempre hay una manera de regresar con Dios.
no importa lo que haya sucedido. En el Éxodo nosotros lo leímos, cuando alguien cometía un pecado o tenía una impureza, era echado del campamento y había una manera de regresar al campamento santo donde habitaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Y esa manera de regresar era el sacrificio. Allá lo vemos en Levítico. Dios estableció una manera. Podemos pensar que es muy cansado, tedioso, pero es una bendición, porque el Señor estableció una manera de regresar. No importa lo mal que hubiéramos hecho tú y yo, había una manera de retornar. Y aquí ellos se rebelaron contra Dios, venía un ejército contra ellos y había una manera de retornar hacia Dios. Dios había establecido una manera de retornar. Y los que estaban en la cautividad babilónica venían de regreso porque había una manera de retornar a Dios. Y tú y yo, no importa dónde hubiéramos estado, tan lejos, tan ajenos de la vida de Dios, Dios nos ofrece en el Evangelio por Jesucristo una manera de retornar a Dios. Y aún ya siendo cristianos, no importa el camino que hayamos tomado, cuánto nos hayamos alejado y hayamos dicho, yo no necesito a Dios. Como aquel canto de las 3 etapas que tanto le gustaba a mi padre. Decía, vino el Señor y tocó a mi corazón, ahí a mi puerta. Y yo dije, Señor, ahorita no, soy muy joven, tengo un amor. Y yo agarré mi camino y él se quedó triste. Y el canto decía que a la tarde vino el Señor y tocó a mi corazón. Y yo le dije, no, Señor, yo soy muy fuerte, quiero luchar, estoy en mi esplendor. Y el Señor lo dejó. ¿Quieres hacer eso? Síguele. Sigue tu camino. Pero luego en ese canto dice, ya es de noche, Señorito. Y ya no puedo hacer nada. Entra, Señor, a mi corazón y regresa. Y regresa porque en Jesucristo hay una forma de regresar. No importa cuántas veces hayamos escuchado el Evangelio. Hace 40 años el Señor llegó a nuestra vida. Yo tenía 12 años, a propósito. Mi padre tenía más. Y entonces le dijo, entra, Señor, cansado estoy. Ya no hay nada que hacer. Y ahí es donde nosotros debemos humillarnos delante del Señor y reconocer que hay una manera de regresar y pedir perdón por nuestros pecados. No solamente angustiarnos por las consecuencias, porque está ahí el rey de Egipto y nos va a destruir, porque viene el infierno, porque vienen las consecuencias de nuestros caminos, de nuestros errores, porque hemos cavado un pozo y en el pozo que cavamos nos vamos a caer. No es solamente las consecuencias, sino que hay que regresar realmente a Dios. Ahí está la satisfacción para nuestra alma, ahí está la salvación, ahí está la transformación de nuestro corazón. No importa cuántas veces nos hayamos alejado, ojalá hoy sea el día de salvación para ti y para mí. El día de decir, Señor, ya que yo no puedo luchar, ya eso de que soy fuerte, de que tengo un amor, que estoy viviendo mi vida, lo dejo de lado y hoy vengo a ti así, contrito y humillado. El Salmo 51 que narra esa oración del rey David pidiendo perdón. Fíjense, vamos ahí al Salmo 51, cómo empieza. Salmo 51. Dice ahí, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Es personal contra Dios. He hecho lo malo y tú eres
justo. El pecado es mío, tú eres justo. Aquí tenemos una de las verdades principales que nos enseña el libro de Crónicas. Dios es santo, Dios es justo. La gloria de Dios está por encima de todo. Eso es lo principal que está resaltando. Pero hay una manera de regresar. Voy a irme ya hasta el versículo. Primero voy a hablar en el 17, porque va a hablar de sacrificio y del holocausto. Dice que hay una manera de regresar a través del sacrificio. Y dice que el sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay una manera de regresar, pero tiene que ser un sacrificio de corazón humilde, quebrantado. Por eso en el 19 dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Por qué está hablando? Termina ahí hablando de becerros sobre el altar. Él viene pidiendo misericordia, reconoce la justicia de Dios, reconoce su pecado, pero sabe que hay una manera provista por Dios para regresar a la comunión, y es el sacrificio. Él no dice: bueno, yo ya en mi corazón no hago sacrificio. No, sacrifica con el corazón también. Nosotros, ahora viéndolo cristológicamente, decimos que esa manera de regresar es gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, quien pagó por todos mis pecados. Y si alguno dice hubiere pecado, entonces dice: confesamos nuestros pecados, y gracias a Jesucristo Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay un sacrificio hecho a nuestro favor para que nosotros podamos regresar. Ahora Roboam regresó. Voy a regresarme a 2 de Crónicas 12 y versículo 13. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. Acabamos de tener la lectura del capítulo 13, ustedes ya saben lo que sigue. Cuando su hijo va a enfrentar al reino del norte, ¿verdad? Y lo vence, y lo vence de una manera dramática, porque él confía en Dios. Viene el ejército del norte y quieren conquistarlos. Le dice: no, espérame, somos el pueblo de Dios, ¿cómo vas a hacer eso? No vais a luchar contra Dios. Eso le dijo el hijo de Roboam, que estaba en lugar de él. Y el otro ejército mañoso los rodearon, y cuando los iban, ellos tocaron las trompetas y gritaron. ¿Sí? ¿Qué gritaron? No sé, a mí me gustaba cuando en la facultad de un amigo pentecostés gritaba. Era bien apasionado. Yo era así del estilo callado en la facultad, me veía desde una cuadra: ¡brother! ¡El Señor te bendiga! Y venía todo el camino hasta que llegaba. Todos volteaban y a quién le hablan, ¿verdad? Pero siempre bien efusivo. Yo me imagino así a los israelitas, como cuando los hermanos pentecostales gritan: ¿quién vive? Cristo vive. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, la victoria. Imagínense que gritaron eso y ¡pum! Se cayeron los ejércitos enemigos. No sé qué les dio, les temblaron las piernas, se desmayaron, vaya usted a saber qué les dio. Simplemente dice que ellos gritaron y Dios los salvó. Bueno, pero en ese capítulo 13 que tuvimos la lectura ahorita, decía que Roboam no pudo contra Jeroboam en ese tiempo porque era joven y pusilánime. Bueno, era un jovencito de 41 años. ¿Cuántas cosas ya hemos hecho y deshecho a los 41, verdad? Pero bueno, ahorita seguimos leyendo. Dice que reinó 17 años en Jerusalén.
ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. De toda la historia que está narrando el cronista de este rey, ¿qué es lo que resalta? Este hombre reinó ¿en dónde? En Jerusalén, que Dios escogió para poner ahí su nombre. O sea, lo importante de esta ciudad es que tú tienes que honrar y glorificar, exaltar el nombre de Dios, porque para eso es la ciudad nada más, para exaltar su nombre. O sea, si los cautivos vienen de la cautividad babilónica, aquí venimos a la ciudad, ¿para qué? Esta ciudad es escogida por Dios con un propósito. No importa si Jerusalén es rica, no importa si tienen la mejor informática los israelitas, no importa si tienen la mejor forma de hacer negocios y hacer dinero, no importa si tienen la cúpula de hierro y la mejor forma de hacer la guerra, no importa que tengan, lo único que importa es que esa ciudad fue elegida para exaltar el nombre de Dios. Y si no se exalta el nombre de Dios, ¿qué importa todo lo que se haga? Ese era el propósito. Y lo deja muy claro el cronista al escribir. Pude escribir muchas cosas, pero escribió esta. Y le dedicó un versículo para decir esto. Esta historia tiene 16 versículos. Y luego dice, cuando ya dijo el nombre de Dios, que lo puso a esa ciudad para exaltar el nombre de Dios, lo siguiente que dice, y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. Ahí está, tenemos el nombre de Dios y el nombre de su mamá. Esta mamá fue una de las peores influencias en la vida de Salomón para ir a la idolatría y para abandonar a Dios. Esta mamá fue de las peores influencias que tuvo Roboam para inclinarse a la idolatría, para hacer templos para los demonios. Y como que está diciendo, tú sabes, Roboam, ¿le vas a hacer caso a exaltar el nombre de Dios? ¿O le vas a hacer caso a tu mamá, que era una hija de la serpiente? Qué bonita familia, ¿verdad? Pero con todo, Roboam era un ser libre y responsable, con voluntad de tomar decisiones, como vimos en el estudio de la mañana. Y algunos reyes, Dios les pone jóvenes a un lado para que escuchen, pero ellos tienen la responsabilidad de si van a seguir el consejo de los jóvenes o no. Él lo siguió. Y a algunos reyes les pone a su mamá ahí a un lado, que les dicen, vamos a adorar a los ídolos, pero ellos tienen la responsabilidad si van a huir o no a su madre, o si van a honrar el nombre de Dios. ¿Y qué dice el siguiente versículo? El 14. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y este es el principio importante del día de hoy. Dice Jim Getz, un principio para vivir, una decisión del corazón. Si queremos caminar cada día en la voluntad de Dios y servirlo fielmente, tenemos que hacer esta determinación en nuestro corazón. Es una determinación del corazón. ¿Quieres servir a Dios? El corazón. Amigos dirán una cosa, familiares dirán una cosa, tus mismos deseos te llevarán a alguna cosa, pero uno tiene que decidir del corazón con firmeza. Y él no decidió. Él decidió irse por el camino ancho que lleva a la perdición e hizo lo malo. Y los que vienen de la cautividad tienen que decidir. En su tiempo tenemos ahí a Josué diciéndoles, yo ya repartí la tierra, ya hice mi trabajo, dejo mi puesto de general y ahora ustedes escojan a quién van a servir. Si a los dioses de Egipto, a los dioses en esta tierra cananea donde vamos a entrar,
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Lo recuerdan? Josué capítulo 24, determinante. Él ya se está despidiendo, dice, ya me llega mi fin, así que yo ya terminé, pero tú haz una decisión de corazón. Tenemos otros ejemplos aquí mismo entre los reyes. Algunos van a hacer lo bueno, algunos van a hacer lo malo, van a tomar determinaciones en su corazón. Daniel 1:8 nos dice de un joven. Ahí Daniel tenía como 15 años a 17 aproximadamente, para que no pensemos que estas decisiones del corazón solamente son para adultos o para gente ya muy experimentada en la vida. No, ahí en Daniel capítulo 1, él es un jovencito que había sido llevado cautivo a Babilonia, y fíjense lo que dice el 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahí está una determinación en su corazón. Es un joven, pero él dice, estoy aquí en Babilonia y yo dispongo en mi corazón no contaminarme. De corazón quiero agradar a Dios. Ahora ellos regresan de la cautividad y tienen que tomar en cuenta estos ejemplos. Ahora tú y yo leemos, en un momento sucedió con Roboam. Los que volvían de la cautividad, alguien se los escribió como historia para que vieran qué van a hacer ahí. Y nosotros leemos lo que ellos leyeron de lo que sucedió. Y también para ti y para mí es el momento de tomar una decisión del corazón. Igual que ellos en su momento. No sé qué voces tengamos alrededor, susurrándonos qué hacer, pero si queremos caminar cada día en la voluntad de Dios y servirlo fielmente, tenemos que hacer esta determinación en nuestro corazón. No es algo superficial, es algo determinado, intencional. Así que creo que aquí en Crónicas, como en toda la Biblia, vamos a estar viendo constantemente algunas verdades que nos superan a todos nosotros. Una es la gloria de Dios, otra es la obra de Cristo que hace posible nuestro retorno a Dios, y la otra es la obediencia de fe, que es la determinación que tú y yo tenemos que tomar. Antes de que Sisac, faraón de Egipto, viniera como enemigo, Roboam ya había sido derrotado por un enemigo espiritual que tal vez él no percibió, y era el orgullo. El orgullo había llegado a su vida y lo había derrotado. Tuvo que humillarse, pero después regresó otra vez. Y el orgullo es como ese enemigo espiritual del que el apóstol Pablo dice que es el lazo del diablo. Ese es el peor de los pecados que hizo que el diablo fuera diablo. Es peor que aquellos que tienen que ver con nuestro cuerpo, como la borrachera, que finalmente es un deseo corporal, o como cosas sexuales, que son cosas corporales, o la glotonería, que tiene que ver con el cuerpo. El orgullo es un pecado puramente espiritual, inflamado directamente desde el infierno, y el apóstol dice, ese es el lazo del diablo, y debemos de tener mucho cuidado. El orgullo nos lleva a ser contenciosos. Gracias a Dios nosotros tenemos un rey, hijo de David, hijo de Salomón, que es más grande que Salomón, que no es Roboam. Tenemos un rey humilde, que se despojó a sí mismo de toda su gloria, no nada más de los escudos que estaban en la pared, se despojó de toda su gloria, siendo rico allá en los cielos,
y se hizo pobre por ti y por mí. Ese es un rey al que debemos de seguir. Es un rey obediente que dijo: la ley de Dios la pongo en mi corazón y yo la obedezco. Ese es el hijo de David a quien apuntaba el pacto. En él nosotros tenemos un rey al cual seguir y al cual imitar. Cristo es un rey glorioso. Cristo es un rey humilde. Cristo es un rey que obedece hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, porque lo importante para ti y para mí es exaltar el nombre de Cristo, que vivamos para su gloria, independientemente si en el camino nos hacemos ricos y famosos, independientemente si en el camino tenemos hijos, hijas, nietos, independientemente si en el camino escribimos un libro o somos presidentes de la nación o patentamos varios inventos. Nuestro camino es exaltar a nuestro gran rey, su nombre glorioso. Cristo es el rey que obedece de corazón. Y hoy tú y yo podemos tomar una determinación en nuestro corazón, una determinación que glorifique a Dios en su salvación por medio de Jesucristo. La gloria de Dios, vista, saboreada y manifestada como la belleza más sublime y el tesoro más valioso del universo, es lo que debe de gobernar nuestra vida. Ya lo dijimos en las parábolas la semana pasada. Llegamos a ese terreno y quién sabe cómo, pero encontramos un tesoro. No íbamos buscando, pero encontramos a Cristo en el Evangelio. Él es nuestro tesoro. O la perla de gran precio, que a lo mejor algunos que eran mercaderes especializados con una búsqueda incesante en su vida y llegaron a Cristo y dijeron: Él es el que buscaba. Él es nuestro tesoro. Él es nuestra porción. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, dice el canto, y lo terrenal sin valor será. Fija tus ojos en Cristo. Él es la perla de gran precio. Él es nuestro tesoro. Él es la belleza más sublime y Él es el camino de regreso al Padre. El sacrificio hecho por ti y por mí en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y ahora en Jesucristo, que dice el apóstol Pablo, lo dice con tantas palabras que aunque no sepamos qué significan teológicamente hablando, suena grande. Dice que ahora somos justificados. Libros y libros que he leído sobre la justificación, y tú y yo en Jesucristo somos justificados. Sepa que sea, pero somos justificados. Somos perdonados, somos santificados, somos hechos hijos de Dios. Somos resucitados por Jesucristo, somos sentados en los lugares espirituales en Cristo. ¿Quién sabe qué será la gloriosa vida que nos espera, como entonábamos ahorita, hablando sobre el futuro? Los poetas se lo imaginan y lo ponen en un himno y dice: mansión gloriosa tengo yo en el cielo. ¿Qué será? ¿Qué tendrá? No sé, pero el poeta trató de ponerlo ahí. Algunos dirán: ¿habrá Coca-Cola? ¿Habrá Xbox? ¿Quién sabe? A saber, pero será glorioso. Si es Coca-Cola, será de la que no te da diabetes. ¿Qué habrá? Lo ponemos ahí en palabras de teólogos y vienen los maestros y nos los explican, y qué bien. Pero tenemos que verlo como lo más glorioso. Como el tesoro más sublime, Cristo. Y la que escribió ese canto era una mujer cristiana ciega. Cuando quedó ciega, su marido la abandonó. Qué miserable, ¿verdad? Pero la dejó. Y ella entonces escribe este canto:
Ya no tiene ojos, pero dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal, sin valor será, comparado con el glorioso Jesucristo. Dice, ya no tengo la vista, ya no tengo el esposo, no, pero mi porción es Cristo, para siempre. A Él no lo pierdo de ninguna manera. Eso es lo que podemos saber. Y las cosas de Roboam, primeras y postreras, están escritas en los libros del profeta Semaías, y vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante, y durmió Roboam con sus padres, fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Vamos a pasar a la cena del Señor, y quiero que entonemos este canto, si se puede, fija tus ojos en Cristo, de una manera reflexiva, que nos lleve a pensar en Jesucristo. Yo sé, hay muchas cosas en que pensar. A lo mejor estás pensando en cosas de trabajo, pendientes en la casa, pero tomemos un momento en esta cena del Señor y pensemos en Cristo, en la gloria de Dios, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en su sacrificio hecho a nuestro favor. Y mientras tomamos la Santa Cena, digámosle al Señor: Señor, te amo. Señor, gracias por perdonar mis pecados. Gracias porque aunque yo te he ofendido, tú me has perdonado por Jesucristo. O dígale: Señor, yo quiero consagrarme a ti, yo quiero hacer tu voluntad. Vamos a ponernos de pie.